Ahí estamos ya conectados nuevamente con Pablo, entonces lo saludamos. Buenas noches, Pablo, Liliana Martínez y Gustavo Pacman, te saludamos aquí en Desmalezando. Buenas noches, Gustavo, Liliana, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, muy Buenas bien, noches, ¿cómo Pablo. andan? Conservando el optimismo y la voluntad siempre. Muy bien, muy bien. Es importante. Justamente, mira, en momentos pensábamos, ¿no? Con Liliana, en momentos en que el gobierno de Milei ha dejado de lado cualquier intento de promoción y estimulación del crecimiento económico como forma de mejorar la calidad de vida de los argentinos, y ha empezado una campaña de ataque y demonización de lo público y del Estado. Pues acabas de publicar un artículo en página 12 que plantea exactamente lo contrario, revalorizando el rol de lo público y el Estado, y apelando en tu planteo a la explicitación de cifras acerca de el PBI en relación con el gasto público en relación con el PBI en diferentes países, y cómo comparando en aquellos países donde el gasto público es alto y aquellos donde es bajo, y cómo les ha ido. Así que nos pareció re interesante como forma de argumentación en otra línea en la que avanza el gobierno. Si te parece, te pedimos entonces si nos puedes ir contando los ejes principales que vos desarrollás en el artículo. Bueno, muy bien. En base a lo que ustedes están comentando, lo que a mí me pareció interesante es analizar un poco la historia económica para observar cómo se han desarrollado los países más poderosos hoy en el mundo. Y cuando uno estudia... Hola, perdón, ¿se escucha? Sí, estamos perfectos. Perdón. Cuando uno estudia o observa o investiga cómo han hecho los países más desarrollados para alcanzar ese sendero, se encuentra que, al contrario de lo que propone el liberalismo económico, ha sido siempre la cooperación, la planificación económica o la regulación estatal lo que les permitió construir ese camino de crecimiento y de desarrollo. Los números que son contundentes respecto a esta tesis es observar qué nivel de gasto público tienen esos países. Y cuando uno se fija el tamaño de los estados en el mundo, observa que los países más desarrollados son los que muestran la estructura estatal más grande y poderosa. Por ejemplo, por mencionar algunos números, en Francia el gasto público en relación al producto es del 57%, en Alemania del 59%, Finlandia, Suecia 53 y 47% respectivamente. Y por ejemplo, Argentina, que acá permanentemente escuchamos en los medios hegemónicos que tiene un nivel de gasto excesivo, intolerante, tiene un gasto en relación al producto del 37%. Muchísimo menos que el que ostentan los países más desarrollados del mundo. Cuando uno le muestra estos datos a los militantes liberales, enseguida responden que pueden tener ese nivel de gasto porque ya son desarrollados. Bueno, tomemos esa postura y analicémosla. Cuando vamos a ver cómo evolucionó el gasto de estos países a lo largo de la historia, vemos que justamente estos países comenzaron a crecer y a desarrollarse cuando empezaron a incrementar el gasto. Fue cuando decidieron impulsar un Estado que promoviera la educación pública, la salud pública, donde las grandes potencias mundiales comenzaron a desarrollarse y a generar una estructura productiva vinculada a lo público y vinculada sobre todo a la investigación, a la ciencia y la tecnología. Sí, y me parece, Pablo, que en relación a todo esto que vos estás comentando, es bueno tener presente estas vinculaciones que vos hacés de
estas cifras, que son cifras macro, que habitualmente se dice, bueno, son cifras que manejan los economistas, etcétera, etcétera, con su traducción concreta en la vida cotidiana de las naciones, ¿sí? Vos mencionabas salud, educación, investigación, desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Como que son temas centrales vinculados con el nivel de gasto público en relación con lo que las naciones producen. Absolutamente. Un Estado que gasta mucho en relación al producto, lo que significa es un Estado presente en diversas aristas, en la salud pública, en la educación, en defensa, en infraestructura, en investigación, en ciencia. También paradigmas del libre mercado, como suelen ser Estados Unidos o Israel, son países que tienen un nivel de gasto muy, muy elevado en relación a productos. Son los países que más gastan o invierten en lo público, ya sea educación, salud, investigación, desarrollo tecnológico, defensa, infraestructura. Hay miles de aristas, pero los países desarrollados siempre tienen un Estado muy fuerte y muy presente y muy regulador. Hablamos hace un ratito y vos comentabas también el desarrollo tecnológico, los avances en innovaciones tecnológicas, en investigación, etcétera. Si hablamos de la inversión en ciencia, en los diferentes países que vos analizaste, se mantiene también esta correlación entre los países que invierten mucho en ciencia, tienen niveles de vida y de desarrollo poblacional superiores a países que invierten menos. ¿Se mantiene esa ecuación? Absolutamente. Los países más desarrollados del mundo son los que más invierten en ciencia y en tecnología. Por ejemplo, menciono algunos datos. Israel tiene un nivel de gasto en relación al producto en ciencia y tecnología del 6% del PBI. Corea del Sur del 5%, Estados Unidos del 3,4%, Suecia 3,5%, Japón 3,3%, China 2,4% y Argentina, para que tengamos una comparación, es apenas el 0,5%. Wow. No obstante, Argentina en la región tiene un nivel de inversión más alto. Por ejemplo, en Chile es el 0,3%, en Bolivia es apenas el 0,2%, Ecuador el 0,18%. Uh-huh. Es prácticamente lineal, ¿no? Los países más desarrollados y que mejor estándar de vida ofrecen a sus ciudadanos son los países que tienen un Estado más presente y que ese Estado se vuelca a brindar una mejor calidad de vida y a desarrollar las estructuras productivas invirtiendo en ciencia y tecnología y en desarrollo. Ahora, digamos, si tomamos esto y nos centramos o nos ponemos a pensar en el deterioro que representa bajar los niveles de gasto público en relación con lo que el país produce, ¿cuáles son los tiempos en los que puede empezar a notarse el deterioro? Porque, digamos, los recortes que el gobierno viene haciendo en este momento son brutales, pero la pregunta es, ¿cuándo van a empezar a notarse los efectos concretos de estos recortes? Lamentablemente los efectos se van a ver inmediatamente. Nosotros acá estamos hablando de cuestiones muy macro, muy de desarrollo o de historia, pero en lo concreto, por ejemplo, una noticia que hemos escuchado lamentablemente estos días es cómo se ha cortado el envío de alimentos a los comedores. Y eso parece muy lejos de lo que estamos hablando, pero se traduce en chicos que no comen, que no pueden ir a la escuela, que no tienen una buena nutrición y que quedan completamente apartados de ese sendero vinculado a la investigación, a la ciencia, al desarrollo, a la educación. Eso lamentablemente tiene un impacto muy pronto en la vida de los argentinos y lamentablemente va a llevar mucho tiempo reconstruirlo.
Claro, lleva hay mucho ahí tiempo como tiempos reconstruirlo. inversos, ¿no? El efecto es muy rápido, y la reactivación después que se produce es muy lenta, ¿no? Absolutamente. Son cuestiones que tardan muchos años en construirse. Un Estado innovador, un Estado que brinde soluciones rápidas a los argentinos, a los ciudadanos, lleva mucho tiempo construirse, pero lamentablemente se destruye muy rápido y lleva mucho tiempo volver a construirlo. Mm. Sí, en relación a esto de los efectos que planteabas con el tema de la alimentación, los comedores y cuál es la consecuencia sobre el crecimiento de los niños, también está todo el tema de la salud en relación a la entrega de medicación crónica, a todas las intervenciones o prácticas que tienen que ver con lo cardiológico. La Asociación Cardiológica se pronunció recientemente respecto de la falta de insumos para ciertas prácticas, como por ejemplo la colocación de stents y demás, y con la consecuencia que esto, digamos, trae aparejada. Y toda esta lógica política, ¿no?, de recorte o de desinversión respecto de la ecuación del PBI y qué cuestión se aporta en términos del desarrollo productivo, digo, ¿transforma un país en qué? ¿En un país qué? ¿En qué, digamos? ¿Cómo sería esto? Bien, creo que forma todo parte de lo mismo, ¿no? Se discute hoy en día si Milei o su equipo económico tienen un plan. Y yo creo que tienen un plan y lo están llevando adelante, y es un plan para el subdesarrollo. Todas estas políticas lo que hacen es condenar al país al desarrollo y alejarlo de la senda del crecimiento. Tal cual. Vos comentabas en el artículo que mencionábamos al comienzo, justamente, digamos, cuestiones en relación con esto, ¿no? Cómo en la medida que hay avance tecnológico, que hay desarrollo tecnológico, innovación, etcétera, el país no queda condenado exclusivamente a la producción de alimentos, sino que esto permite que cantidades importantes de población puedan dedicar sus energías y sus esfuerzos a otras actividades y no solo a la producción de alimentos, a la cosecha, al sembrado, etcétera, ¿no? Lo cual es como una espiral de desarrollo que se habilita ahí, ¿no? Absolutamente. La importancia del gasto en educación y en ciencia y tecnología radica exactamente en ese punto. Al invertir en esos elementos, podemos generar una mano de obra calificada que aplique su fuerza de trabajo potenciada y genere mayor valor. La industria tiene esa característica. La industria genera más valor porque es un trabajo que empieza a ser calificado, y a medida que esa industria se complejiza, se construye un entramado productivo diversificado, con gran valor agregado, mejora la calidad de vida de los ciudadanos porque se genera mayor valor. Esos trabajadores están más capacitados, tienen más herramientas y se genera una estructura productiva diversificada mucho más sólida y con mayor potencial de crecimiento y desarrollo. Lamentablemente lo que estamos observando es todo lo contrario. Una política que tiende a la reprimarización de la economía argentina, que tiende hacia un modelo extractivista, que lamentablemente genera cada vez menos valor y sobre todo genera una matriz distributiva sumamente regresiva. Todo esto que venimos hablando y que vos estás describiendo, y lo comentabas vos cuando le respondías recién la pregunta de Liliana, lleva, digamos, a la primarización del país, del subdesarrollo, y es como una condena para sectores importantes de la población a un estancamiento y a una regresión. ¿Cuál sería el beneficio o el interés de quienes proponen este modelo de funcionamiento para el país?
Bueno, acá yo lo que identifico claramente es una cuestión política y de intereses económicos. Resumidamente podríamos identificar que hay una alianza de clases entre los sectores dominantes en Argentina y los intereses de los sectores dominantes en los países dominantes también, ¿no? Los países más adelantados. Una Argentina próspera que se desarrolle y que salga a la cancha a disputar intereses no le conviene a los sectores más concentrados a nivel internacional, pero tampoco le interesa a los sectores de poder locales, porque eso trastocaría las estructuras de poder relativas. Digamos, los sectores más poderosos hoy en Argentina perderían relativamente capacidad de veto, por ejemplo, en un marco de una Argentina desarrollada o con una matriz productiva de calidad innovadora. Hoy los sectores de poder en Argentina, mayoritariamente, son sectores vinculados a los grupos financieros, a la extracción primaria, agropecuaria, y esos grupos están en contra de un modelo de desarrollo que impulse la ciencia, la tecnología y la educación, porque eso atentaría en el mediano o largo plazo contra sus propios intereses en términos de capacidad de dictar las políticas, las leyes que rigen en la sociedad. O sea, de lo que vos estás diciendo, Pablo, una de las cuestiones que me parece que se pueden colegir es que no es que la política del gobierno tiende a hacer desaparecer el Estado, sino que a lo que tiende es a orientar el funcionamiento del Estado para beneficiar determinados sectores y perjudicar a otros. Es decir, es un Estado presente y muy activo. Lo que ha cambiado es hacia dónde dirige sus esfuerzos. ¿Sería algo así? Totalmente, sí. De hecho, en la teoría económica liberal no se pretende la desaparición del Estado por completo, sino que se pretende reducirlo. Se habla de que el Estado gendarme, que sea un Estado mínimo que solo garantice las relaciones de poder y que defienda los intereses de los propietarios de los medios de producción o de los poderosos. El Estado en el marco del liberalismo económico permanece siempre vigente, pero garantizando una estructura de poder que favorece los intereses concentrados. Garantizando la desigualdad, digamos, también, entonces, ¿no? Sí, garantizando el sistema de explotación vigente, donde los que generan el valor son los que más trabajo aportan, más temprano se levantan, más garra le ponen día a día en sus labores, y lo que hacen es cobrar salarios de miseria que están muy lejos del valor que han generado durante su jornada de trabajo, y que esa diferencial va a parar al bolsillo de unos pocos, que cada vez tienen más. Claro. Bueno, bien. Tenemos que ir cerrando ya, Pablo, la entrevista, pero te consulto si dentro de los temas que fuimos tocando, que te fuimos preguntando, hay algo que no mencionamos y que a vos te interese remarcar o plantear. Bueno, la disyuntiva es qué hacer frente a esto, ¿no? Sí. Estamos frente... Dale, está buenísimo. Sí, a ver, no es un proceso novedoso el que estamos viviendo, ya lo hemos vivido en diversas épocas de nuestra historia. Esto es una continuidad de lo que pasó en la última dictadura, de lo que pasó en el menemismo, de lo que se hizo en parte durante el macrismo. La invitación es a reflexionar respecto a cómo revertimos esto, y hay algunas pistas en la historia también para revertir esto, que es la resistencia social, la lucha siempre organizada, siempre con conciencia de clase, con conciencia de lo que le pasa al otro, de empatía, y de salir a defender más allá de lo que le pase a cada uno, no salir a golpear las cacerolas solamente cuando nos toca a nosotros, sino
tener empatía y defender un modelo de país que nos incluya a todos y que brinde instancias de justicia y de equidad para todos los habitantes de la nación. Dale, bien. Y intentamos en el programa siempre colaborar con nuestro pequeño granito de arena para todo esto y bueno, esta entrevista cumple en parte con ese objetivo, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste y la charla que pudimos tener sobre este artículo tuyo y estas propuestas que están re interesantes y que son más importantes que nunca en este momento donde el discurso peligrosamente va para otro lado. Tal cual. Muchísimas gracias por la comunicación, Gustavo, Liliana, que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Saludos, bien. Hasta luego.